Sí, buenas. Vamos con el ejercicio del examen de febrero de 2019, primera semana, el tipo A, de Fundamentos Físicos de la Informática, Fenómenos Transitorios. Nos dije, sea el circuito de la figura trabajando en régimen permanente en el que interruptor S1 está abierto y interruptor S2 cerrado. En el instante t igual a 0 se cierra S1 y se abre S2. Calcular la caída de tensión en la bobina pasado un segundo desde el cambio. Venga, entonces, si lo que nos están diciendo es de entrada que el interruptor S2 está cerrado, es decir, esto está cerrado, un segundo, aquí, esto lo tenemos cerrado, ¿vale? Y sin embargo este está abierto, ¿vale? Y estamos en régimen permanente. Eso significa que, como llevamos la tira de tiempo, solo está funcionando esta primera parte del circuito, ¿vale? La segunda no está operativa porque está el circuito abierto, tal como me está diciendo el enunciado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como de costumbre, recordemos, siempre tenemos que determinar de dónde venimos, a dónde vamos y resistencia equivalente, ¿no? Entonces, en este caso, como régimen permanente, lo que tenemos es el siguiente circuito. Está cerrado el interruptor, entonces de entrada teníamos algo así. Como estamos en régimen permanente, ¿cómo se comporta una bobina en régimen permanente? Nos acordamos de la regla mnemotécnica, es como si estirásemos la bobina, es decir, un cortocircuito. ¿Vale? Sabemos, porque nos lo dije el enunciado, que R2 vale 5 ohmios, ¿vale? Lo tenemos aquí con 5 ohmios, y V2, nos lo dije aquí en el enunciado, también son 5 voltios. Entonces la corriente está circulando por aquí, sin mayor problema. Entonces V es igual a resistencia por intensidad, voltaje 5, resistencia 5 por intensidad, entonces la intensidad es igual a 1 amperio. La corriente está circulando de esta manera, ¿vale? Entonces este es de dónde venimos, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Volvemos aquí, ¿no? Y nos han dicho que este se abre y este se cierra en este momento, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasará cuando eso ocurra. Es decir, ahora tenemos la otra pila y de nuevo nos vamos a encontrar con un circuito abierto cuando estemos en el régimen permanente, ¿vale? Simplemente vamos a determinar qué va a ocurrir en el régimen permanente en esta situación. Entonces tenemos aquí 10 voltios y la resistencia aquí son 2 ohmios, ¿no? Entonces en régimen permanente, ¿dónde vamos a terminar? Vamos a terminar con 10 voltios, la resistencia son 2, la intensidad es la incógnita, entonces la intensidad es 5 amperios, que si nos fijamos va a ir en esta dirección, ¿vale? Entonces, este I de 5 amperios que acabo de calcular es nuestro punto de dónde vamos en nuestra ecuación diferencial. ¿Y de dónde venimos? Venimos de un punto que es IL por la izquierda, antes de que se produzca el transitorio, que vale 1 amperio en esta dirección hacia abajo de la corriente, ¿vale? Y ahora terminamos, perdón, I0 por la derecha, de donde venimos en la ecuación futura, es ese mismo amperio, porque de ahí de entrada no hay cambios. Como es una bobina, estamos trabajando con intensidades, no trabajamos con, con voltajes, ¿vale? Aunque me están pidiendo un voltaje, pero eso ya lo veremos luego. ¿Cuál es la resistencia equivalente de este circuito final? Bueno, pues muy fácil de determinar porque solo vale 2, ¿no? Solo hay una resistencia, entonces solo vale 2. La resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohmios. Bien, vale, pues visto todos estos aspectos, planteamos la ecuación, ¿no? Es decir, IL en T va a ser igual a I de infinito. ¿Cuánto vale I de infinito? Lo tenemos aquí, 5 amperios. Más, abrimos los corchetes, ¿cuánto vale I en el origen? 1 amperio. Aquí tendríamos que determinar si las corrientes van en el mismo sentido o no van en el mismo sentido, ¿vale? Es decir, si se está oponiendo la corriente o no. En este caso, si nos fijamos, la corriente inicial va hacia abajo. Y en este caso la corriente inicial va hacia abajo. Es decir, las corrientes reman en la misma dirección. Por tanto, mantenemos los signos, ¿vale? Si esto no hubiese sido aquí, nos hubiese salido una corriente hacia arriba y ahora está hacia abajo, pues van en signos contrarios. O dicho de otra manera, para que nos entendamos, la situación de este transitorio va a llegar antes al régimen permanente porque ya partes de una posición de partida mejor que si partieras de cero. Partes de 1 amperio en lugar de cero, ¿no? Si partieras de algo negativo porque iba en sentido contrario, pues te costará más llegar porque partes de una situación peor. Eso es un poco la intuición que tenemos que ver, ¿no? Menos el I de infinito, ¿vale? Y por E elevado a menos la rótula, ¿no? Es decir, menos 2 por T dividido entre la capacidad de la bobina, que en este caso son 10 henrios, la inductancia. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos planteada nuestra ecuación de la corriente, nuestra ecuación de la intensidad.
Ahora la retocamos, ¿no? Es decir, esto es 5 menos 4 por e elevado y 2 entre 10 es menos 0,2t. ¿Vale? ¿Correcto? Ya tenemos la ecuación. Como estamos con una bobina, esta es a la que hemos llegado. Problema que nos encontramos. Oye, es que el enunciado lo que me pide es la caída de tensión. Y yo aquí no tengo caída de tensión. Hay que repescar una fórmula por ahí perdida que nos dije que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Vale? Tenemos que rescatar esta fórmula. Esta fórmula hay que sabérsela. Es de las que nos tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el voltaje de la bobina en T va a ser igual a L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Lo que nos lleva a tener que hallar esa derivada, ¿no? Si nos fijamos un detalle, bueno, en este no lo piden, lo había visto en otro anterior que hablaban específicamente de un módulo. Pero bueno, si nos fijamos, ahora lo que tenemos es que calcular la derivada. Vamos para atrás, ¿no? Y calculamos la derivada de esto. Con respecto al tiempo, la derivada está constante 0, o sea que no nos importa nada. Y vamos a derivar toda esta expresión de aquí dentro, ¿no? Entonces, si nos acordamos, la derivada del número e elevado a t se genera ese mismo elevado a t por la derivada del exponente, de menos 0,2. Es decir, que como derivada vamos a tener menos 4 por menos 0,2 por, y de nuevo se replica el número e, es decir, e elevado a menos 0,2t. Esta es la derivada, ¿no? Entonces, menos por menos más, 4 por 0,2, 0,8 por e elevado a menos 0,2t, esta es la derivada, ¿vale? Antes me he confundido de ejercicio porque hay uno en donde nos pide el enunciado el módulo del voltaje, ¿no? ¿Por qué no dije el módulo del voltaje? Porque nos va a salir con un signo en menos por los signos. Aquí en este caso, como me ha salido más, pues no se molestan en decirnos nada de módulos, ¿vale? Entonces simplemente ahora ya sustituimos, ¿no? Es decir, el voltaje en T va a ser igual a la inductancia, que es 10, ¿no? Y sustituimos por la derivada, que nos ha dado 0,8 por e elevado a menos 0,2t. Ya tenemos la ecuación del voltaje y simplemente me dije en pasado un segundo. Entonces esto va a ser igual a 10 por 0,8 por e elevado a menos 0,2. Y despejamos esto. 0,2 menos logaritmo neperiano por 0,8 por 10, ¿vale? Entonces el cálculo de todo esto me sale 6,5498 voltios, que si la buscamos en la hoja de respuestas, pues nos encontraríamos que es la B, ¿no? 6,54, ¿vale? Y con esto estaría visto este ejercicio. Un saludo.